Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en la introducción del módulo 1. Vamos a ver varios temas, pero sobre todo vamos a empezar a usar algunas pruebas estadísticas, no sin antes entender de qué se trata una prueba de hipótesis y en qué momento se rechaza la hipótesis nula o se acepta y en qué momento se rechaza o se acepta la hipótesis alternativa. Esto es muy importante porque de ello depende nuestra conclusión y pues sobre todo los avances que podamos lograr en la investigación que estamos desarrollando. Bien. Los temas que vamos a ver el día de hoy de manera muy general, porque los vamos a estar desarrollando a lo largo de la parte práctica del curso, son los siguientes. Vamos a ver qué es la hipótesis nula y qué es la hipótesis alternativa, cuándo se comete un error tipo 1 y cuándo se comete un error tipo 2, la región de aceptación y región de rechazo y los valores críticos en una campana de Gauss. Van a ver qué importante es este concepto y el nivel de significancia de una prueba estadística. Bien, primero vamos a ver el concepto de prueba de hipótesis, que no es lo mismo que una hipótesis en una investigación. Una prueba de hipótesis se trata de un procedimiento estadístico que permite establecer con cierto grado de probabilidad, y yo diría con la máxima probabilidad posible, si una hipótesis científica, y aquí abro un paréntesis porque la hipótesis científica es aquella que forma parte de nuestro desarrollo experimental. Vuelvo a retomar el tema. Esta prueba de hipótesis nos permite establecer con cierto grado de probabilidad si una hipótesis científica es consistente con la información muestral disponible. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, partimos de una hipótesis científica que dicta lo siguiente. Aquellas mujeres con un periodo de lactancia mayor a 16 meses tienen menos probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Vean ustedes cómo estoy planteando una conjetura que lleve una dirección. Con dirección digo que es necesario que una mujer que da luz amamante 16 meses, al menos 16 meses o 16 meses o más, y con esto reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama. A eso me refiero con la dirección, no nada más dice lactar disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Sí, pero ¿cuánto? Sí, pero ¿cómo? La hipótesis responde a ese tipo de preguntas. Sin embargo, en las teorías de la investigación, toda hipótesis científica se debe acompañar con una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, hagan de cuenta que es como el diablito y como el angelito. El angelito que me dice, sí, claro, por supuesto, una lactancia prolongada de 16 meses o más reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama, mientras que el diablito, por otro lado, me está diciendo, claro que eso no es cierto. La lactancia materna no tiene nada que ver con el desarrollo de cáncer de mama, o se requieren más de 16 meses para que entonces la lactancia materna pueda ejercer un efecto protector contra el desarrollo de cáncer de mama. Esas son las dos posibilidades de la hipótesis alternativa. Repito, tengo una hipótesis científica que plantea algo, es una conjetura, le doy un sentido, le doy un valor numérico y una dirección, mientras que la hipótesis nula y la hipótesis alternativas en el juego del angelito o del diablito, en donde una de ellas me dice, sí, claro, sí se va a cumplir, y la otra me está diciendo, por supuesto que no se va a cumplir. No se va a cumplir porque no existe tal relación o porque se requiere más tiempo de lactancia materna. Pero ¿cuál es una y otra? ¿Cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa? Bien, la hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos o en conocimientos especializados o en un pilotaje. Es decir, yo tengo una idea preconcebida de lo que va a ser mi investigación, pero esa idea no se vale que sea sacada de la manga o no se vale que sea una pregunta que se me ocurrió, tampoco se vale que sea una pregunta que me hicieron. Esta debe estar basada en el estado del arte. Y con estado del arte me refiero a la literatura existente, a la literatura previa. Tampoco significa que vamos a hacer refritos de lo que ya he escrito. Simplemente es una idea original, pero que tiene un sustento científico y metodológico.
Entonces, la hipótesis nula hace referencia a esa afirmación inicial en la que se basa mi trabajo. Yo leí en el artículo de Smith y colaboradores y corroboré a través de un pilotaje que la lactancia materna prolongada, es decir, de 2 años, por ejemplo, de 24 meses o más, es un factor protector contra el desarrollo del cáncer de mama. Mientras que la hipótesis alternativa indica que un parámetro de la población es más pequeño o más grande o diferente al valor hipotético de la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir con eso? Suena como muy rebuscado, pero la hipótesis alternativa dice que no va a suceder. Sin embargo, también tiene un sentido. La hipótesis alternativa también tiene un sentido y también tiene una dirección. Y entonces la hipótesis alternativa dice, puede suceder que la lactancia materna sea un factor protector, pero 24 meses no son suficientes para que así lo sea. En la diapositiva actual les traigo ejemplos de hipótesis nula y de hipótesis alternativa. Es importante mencionarles, siempre se lo van a encontrar de esta manera, la hipótesis nula se le conoce como H0, mientras que la hipótesis alternativa siempre aparece como HA. Repito, esto no es la hipótesis científica, todo trabajo lleva una hipótesis científica. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa son otras cosas. La hipótesis nula es la afirmación inicial que se basa en análisis previos y que apoya la hipótesis científica, mientras que la hipótesis alternativa es aquella que se acepta en caso de que la hipótesis nula sea rechazada. También tiene un sentido y tiene una dirección. Por ejemplo, en hipótesis nula tenemos que se afirma que la media de la velocidad de un procedimiento en un producto determinado, un procedimiento médico, etcétera, es de 65 centímetros sobre segundos. Vean ustedes, tiene un valor esa hipótesis. No simplemente nos está diciendo que la media de un procedimiento tiene cierta velocidad. No. Aquí nos está hablando de un valor que son 65 centímetros sobre segundos. Esa es la hipótesis nula. Esa es la que está basada en trabajos previos o en un pilotaje que yo hice o en ambos. Se vale que suceda en ambos. Mientras que la hipótesis alternativa dice la media de velocidad del procedimiento del producto es diferente a 65 centímetros sobre segundos. Pero también se vale que nos diga es más pequeño que 65 centímetros sobre segundos o es más grande que 65 centímetros sobre segundo o es diferente que 65 centímetros sobre segundos. Las tres opciones son correctas durante el planteamiento de la hipótesis alternativa. Bien, pues ya vimos en la diapositiva anterior, que es una descripción que nos podemos encontrar en internet muy fácilmente. Ustedes le dan clic, ¿qué es la hipótesis nula? Y va a aparecer eso. De hecho, el cuadro que tengo también lo saco de internet. Dice que suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos, perdón, como yo les decía, en una prueba piloto o en conocimientos especializados. Esto mucho se parece a una hipótesis en investigación. Sin embargo, hay varios conceptos y creo que es importante describirlos porque todos ellos son válidos y se los pueden encontrar. Al final hay pequeñas diferencias o sutiles diferencias, pero que saltan a la vista y que ustedes que están ya inmersas o inmersos en este curso, pues se van a preguntar, oye, ¿de verdad que es una hipótesis nula? O dame una descripción certera sobre qué es una hipótesis nula y qué es una hipótesis alternativa. Bien, el enunciado que encontré aquí a mí me parece muy favorecedor para contrastar las definiciones que les comento. Bien, en esta definición nos indica que la hipótesis nula indica propiamente que no hay diferencia entre el valor encontrado, entre el valor hallado y la referencia, o entre el valor medio o proporción de una muestra y el de la población. Es decir, lo que sucede en la muestra no es diferente a lo que sucede en la población, o no hay diferencias entre dos grupos cuando hablamos de la comparación de dos grupos, o no hay diferencias entre tres grupos cuando hablamos de la comparación entre grupos.
No porque numéricamente sean lo mismo, porque por ejemplo yo no tengo los mismos niveles de glucosa que la doctora Rosy Delgado en ayuno, que la doctora Rosy Delgado, o no tengo los mismos niveles de glucosa que Mari, etcétera. Pero eso no quiere decir que haya diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de glucosa de ambas o entre las tres. Ejemplos como este hay muchos. Aquí en el enunciado también mencionan, en el caso de las creatininas, que un paciente tiene 40% de creatinina y otro de 33%. Parecería que numéricamente hay una brecha muy importante entre estos dos porcentajes. Sin embargo, no lo es, porque resulta que cuando sacamos el promedio y observamos la dispersión, se entiende que ambas situaciones o que ambas personas forman parte de la misma distribución de probabilidades o forman parte de la misma población. Como se dice en el bajo barrio de la estadística, se entiende que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos y por tanto no se puede aseverar, no se pueden conjeturar dichas diferencias si decimos que el azar o cierta condición mínima pero que no tiene una inferencia más allá es la responsable de que hayamos encontrado valores diferentes. Pero principalmente en estadística decimos en el azar. Es por azar porque yo me comí un pan tostado con un poquito de mermelada, que mis niveles de glucosa en ayuno estén un poquito más elevados que los de Luz, porque Luz solamente se comió una gelatina. Eso es por azar. Sin embargo, cuando lo promediamos y lo comparamos con otro grupo que se está estudiando bajo las mismas condiciones, ejemplo, el otro grupo está formado por Mari y por Ivette, vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre uno y otro, por tanto las cuatro formamos parte de la misma distribución o de la misma población. Repito, no hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo conformado por Mari y por Ivette y versus el grupo conformado por Luz y por la doctora Rosy Delgado, por mí. Esto, cuando no existen esas diferencias, cuando no logramos encontrar esas diferencias, se le conoce como hipótesis nula. Frente a la hipótesis nula, entonces, se encuentra la hipótesis alternativa que afirma que sí hay diferencias entre el valor hallado y el valor de referencia o entre un grupo y otro. ¿Cómo decidir cuál de las dos hipótesis es correcta? Es una pregunta que me hacen todos los días, pues depende del resultado. Si el resultado, acuérdense el valor de significancia del valor de P, ¿no? Cuando decimos que el valor de P se encuentra por debajo de 0.05 y ahorita vamos a ver por qué, establecemos que hay diferencias estadísticamente significativas porque el valor promedio toca la región de rechazo. Entonces yo digo que un grupo no se parece al otro. Sin embargo, toda investigación gira alrededor de la hipótesis de la investigación, pero también de la hipótesis nula, porque resulta que todo en la naturaleza tiene una distribución normal y la estadística asume que no hay diferencias de nada contra nada. Entonces, repito, todo gira en relación a la hipótesis nula. Todo gira en relación a que no vamos a encontrar estas diferencias. Este nivel de pensamiento en estadística tan crítico es muy importante porque nos evita sesgos metodológicos. Evidentemente, nadie de nosotros o ninguno de nosotros queremos publicar en el Journal of Negative Results. Y si nosotros planteamos una hipótesis que hay diferencias entre los niveles de glucosa en ayuno entre el grupo A y el grupo B, porque el grupo A padece hipertensión arterial y el grupo B no, vamos a tratar de encontrar esas diferencias y toda la metodología va a girar en torno a ello. Eso es incorrecto, se llama sesgo metodológico y nos puede llevar a un error en estadística, ya sea un error tipo 1 o un error tipo 2. En las siguientes diapositivas vamos a ver las diferencias entre un tipo de error y otro. Entonces, para evitar ese sesgo metodológico, debemos partir del hecho o debemos hacer que todo gire alrededor de la hipótesis nula, alrededor de asumir que no van a existir esas diferencias y el hecho que existan es como sacarnos la lotería, ¿ok? Muy bien. Todos estos conceptos se ven en una figura, por eso pongo aquí en la ver figura, que es la campana de Gauss. La campana de Gauss es muy importante para entender el concepto, la zona de aceptación, zona de rechazo, las zonas críticas, etc.
Cuando tenemos, se entiende muy bien el concepto de campana de Gauss cuando tenemos dos grupos y en diapositivas posteriores vamos a abordar estas definiciones. Ok, bien. Cuando nuestro pensamiento en estadística no gira alrededor de la hipótesis nula y nosotros estamos necios, estamos empecimados en que sí vamos a encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de glucosa en ayuno porque entre el grupo A y el grupo B porque el grupo A tiene hipertensión arterial, este es un ejemplo, es una situación que no es real, ¿ok? Entonces sucede que para cada uno de los grupos nosotros tenemos una muestra. Una muestra es una cantidad de pacientes determinado que se supone es representativa de la población. Si nosotros realmente corremos una prueba estadística, acuérdense que cuando tenemos dos grupos, lo vamos a ver, fíjense, lo vamos a ver a repasar, porque muchos de ustedes ya lo han visto, lo vamos a repasar en este módulo. Acuérdense que cuando tenemos dos grupos y estoy comparando promedios, aplico una prueba de test student. Ajá, de hecho es la clase que quiero ver el día de mañana. Aplico una prueba de test student, entonces voy a sacar el promedio de la glucosa en ayuno del grupo que no tiene hipertensión arterial y lo voy a comparar con el promedio de la glucosa en ayuno del grupo que sí tiene hipertensión arterial. Y resulta que yo asumo que las muestras que yo tengo, porque ya vimos estudios de muestreo y los tipos de muestreo, yo ya sé muestrear, yo asumo que la muestra es representativa de la población y que no voy a incurrir en ningún error en estadística. Pueden suceder dos situaciones. Una, la primera es que haya diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Yo asumo, es un ejemplo, no estoy hablando de situaciones reales. Por ejemplo, yo asumo que aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial van a tener hipoglucemia, se me ocurre. Y entonces me voy a encontrar que sus niveles de glucosa van a estar súper bajitos. Encuentro esta diferencia y como muestré bien y mi muestra es representativa de la población, ¿qué será? ¿Que la hipótesis nula es verdadera o que la hipótesis nula es falsa? Recordemos que nos dice la hipótesis nula. La hipótesis nula, al hablar de medias poblacionales o de promedios, nos dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de los grupos. Si yo encuentro diferencia, tengo que rechazar la hipótesis nula, o sea, asumo que la hipótesis nula es falsa, ¿sí? Puede suceder al revés. Sucede que no encuentro diferencias estadísticamente entre los niveles de glucosa entre los pacientes con hipertensión arterial y los pacientes normotensos. Entonces, ¿qué hago? ¿Acepto la hipótesis nula o acepto la hipótesis alternativa? Acuérdense que la hipótesis nula es un criterio de igualdad. Es correcto. Entonces, acepto la hipótesis nula. La hipótesis nula es verdadera. Cuando yo acepto la hipótesis nula y de verdad esta es verdadera, entonces estoy aceptándolo correctamente. Pero resulta que tal vez no hice un estudio de muestreo adecuado y esto sucede con mucha frecuencia en los estudios clínicos, ¿ok? Sobre todo en las caracterizaciones, cuando yo no tengo chance de hacer un muestreo probabilístico y hago un muestreo no probabilístico por conveniencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Probablemente yo no detecte que hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. No las detecto, pero resulta que sí las hay. Sin embargo, mi muestra o mi cantidad de pacientes no son suficientes para verlas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aceptando el criterio de igualdad, es decir, estoy aceptando la hipótesis nula, pero la hipótesis nula es falsa. Entonces, la estoy aceptando incorrectamente y estoy cometiendo un error. A este tipo de error se le conoce como error tipo alfa. Vamos a ver el otro escenario, donde rechacé la hipótesis nula porque encontré diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Si encontré diferencias estadísticamente significativas entre grupos, entonces rechacé la hipótesis nula porque la hipótesis nula es falsa, entonces la rechacé correctamente. Sin embargo, resulta que esas diferencias se deben al azar,
no porque haya una diferencia real, sino se me ocurre que la muestra era tan pequeñita, las desviaciones eran tan grandes que por ahí se me colaron algunos datos que hicieron que los grupos fueran diferentes, pero realmente los grupos no son diferentes, son iguales. Debería aceptar la hipótesis nula, pero la rechacé y en cambio acepto la hipótesis alternativa. Entonces, al rechazar la hipótesis nula, al rechazar la hipótesis nula, cuando sí hay diferencias, perdón, cuando no hay diferencias entre grupos, es decir, cuando la hipótesis nula es verdadera, entonces estoy rechazándola incorrectamente y esto se conoce como error tipo beta. Para hacer un resumen de esta diapositiva que es muy importante y que son las distintas posibilidades de aceptación y rechazo de la hipótesis nula, por eso les digo que todo gira alrededor de la hipótesis nulas, los errores en estadística se resumen de la siguiente manera. Cuando yo acepto la hipótesis nula, cuando esta es falsa, entonces cometo un error tipo alfa. Y la realidad es que sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. O puede suceder el segundo escenario, en donde rechazo la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Quiere decir que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y tiendo a cometer un error tipo beta. ¿Qué es peor o qué es mejor? No lo sé. Sin embargo, sí hay mesas de discusión en torno a esto. ¿Qué es peor? Cometer un error tipo alfa, es decir, aceptar incorrectamente la hipótesis nula o cometer un error tipo beta, que es rechazar incorrectamente la hipótesis nula. Pues yo creo que es peor rechazar incorrectamente la hipótesis nula o cometer un error tipo beta porque yo estoy asumiendo que hay diferencias entre grupos cuando realmente no la hay. No ver las diferencias no es tan grave como ver cosas donde no las hay, como un tanto psicótico. Estoy viendo diferencias, estoy viendo cosas donde no las hay y entonces empezar a tomar decisiones en torno a esto, pues sí puede llevar a complicaciones de consecuencias o de trascendencia más importantes. Bueno, pues ya acordamos que todo gira alrededor de la hipótesis nula, pero siempre surge la pregunta sobre cuándo se acepta o rechaza dicha hipótesis. Esto es sencillo si lo pensamos en función del valor de P. Sabemos que cuando el valor de P está por arriba de 0.05, quiere decir que no podemos rechazar la hipótesis nula. Es decir, se debe aceptar el criterio de igualdad. Quiere decir que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Voy a tratar de rayar mi presentación de PowerPoint. Si nosotros tuviéramos una gráfica de esta manera, aunque no lo crean, son ejes. Y aquí lo voy a poner en otro color, voy a poner barras. Entonces vean ustedes, esta barra está de cierto tamaño, hagan de cuenta que está todo derechito. Y esta barra está exactamente del mismo tamaño que la barra anterior. Aquí, ¿qué diríamos si yo les preguntara? ¿Los grupos son iguales? Pues claramente sí, ¿no? Los grupos son iguales, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Seguramente, cuando yo corra mi estadístico de testudent, me voy a encontrar un valor de P que está por arriba de 0.05. Pero, ¿qué pasa? Si en lugar de tener este tipo de barras tan iguales, tan parejas, ¿verdad? Tan similares, tengo las siguientes barras. Voy a tratar de hacer un poco más derechos los ejes, me quedaron igual de chuecos, no importa. Pero fíjense ustedes, aquí tengo ahora la barra A que está como de este tamaño, chiquitita, y la barra B que está gigante, enorme. Si yo a ustedes les pregunto, ¿ven diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de A y B? Pues la respuesta es sí. Sí hay diferencias estadísticamente significativas y entonces seguramente el valor de P está por debajo de 0.05. Esto es un valor estadístico de prueba de Z, el famoso valor de Z ya lo vimos en los estudios de muestreo. Acuérdense que con el 95% de confianza Z es igual a 1.96 y esto habla de las zonas de la campana de Gauss. Ok. Vamos a ver ahora, me voy a cambiar aquí con el cursor en color rojo. Esta, vean ustedes, es la campana de Gauss. Todo lo que está en el centro de la campana de Gauss no se debe rechazar. O sea, se debe aceptar la hipótesis nula, se debe aceptar que no hay diferencias estadísticamente significativas.
Vean ustedes, aquí en el centro de la campana de Gauss, pues yo tengo un valor y ese valor que tengo en el centro de la campana de Gauss es aquí lo estoy dibujando, perdonen, se activó esto, pero más o menos queda derechita. En el centro de la campana de Gauss tengo un valor y ese valor que tengo en el centro de la campana de Gauss, porque se está activando eso, Dios mío, es el valor medio, ¿verdad? Es el valor promedio. Vamos a volver al ejemplo de los niveles de glucosa en ayuno para aquellas personas que tienen hipertensión arterial versus los niveles de glucosa en ayuno para aquellas personas que son normotensas. Mi grupo control es de sugerirse, no de esperarse, es de sugerirse que sean aquellas personas que son normotensas. Porque mi hipótesis dice, mi hipótesis de investigación, no mi hipótesis nula, mi hipótesis de investigación dice que las personas que tienen hipertensión arterial van a estar hipoglucémicos, los niveles de glucosa en ayuno van a estar más bajos que los de las personas normotensas, ¿verdad? Entonces, yo obtengo un promedio junto a un grupo de personas que son normotensos y les mido los niveles de glucosa en ayuno. Vamos a suponer que junto 5 personas y con ellas obtengo un promedio, ¿verdad? Bueno, pues ese grupo control, ese grupo de personas normotensas a las cuales yo les voy a medir los niveles de glucosa en ayuno, pues están representados por esta campana de Gauss. Ellos, ese grupo control, ellos representan esta campana de Gauss. Vean ustedes aquí. Y entonces, ellos tienen un nivel de glucosa en ayuno promedio que se representa así, ¿verdad? Y que va a tener más o menos una desviación estándar, más o menos 2 desviaciones estándar y hasta más o menos 3 desviaciones estándar. Bien. Y estas desviaciones estándar se debe porque no todos tenemos exactamente los mismos niveles o los mismos valores de glucosa en ayuno. Yo puedo tener cierta cantidad, voy a poner un ejemplo, puedo tener 80 y otra persona que forma parte del mismo grupo que es normotenso, pues puede tener 81 y la otra persona 82 y así sucesivamente. Con estos valores 80, 81, 82, 83, 84 yo puedo sacar un promedio y puedo obtener una desviación estándar. Entonces, la parte central de la campana de Gauss representa el valor promedio de ese grupo control y más o menos por aquí tengo la primera desviación estándar a la izquierda, la segunda desviación estándar a la izquierda y aquí está la tercera desviación estándar a la izquierda. Lo mismo acá, tengo la primera desviación estándar a la derecha, la segunda desviación estándar a la derecha y la tercera desviación estándar a la derecha, ¿verdad? Bueno, la dispersión de los datos, repito, hasta cierto punto es normal. No todos tenemos los mismos niveles de glucosa en ayuno, pero eso no significa que somos diferentes. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver el grupo 2. Vamos a suponer que este es el promedio del grupo 1. Del grupo 1, que es mi grupo control, el grupo 2 lo voy a señalar con morado. Y resulta que el promedio de los niveles de glucosa en ayuno de las personas con hipertensión arterial se ubica por aquí. Está ubicado, permítanme, déjenme quitar ese cuadro, está ubicado por aquí, más o menos. Incluso se ubica antes de la primera desviación estándar a la derecha de mi campana de Gauss. ¿Ustedes creen que entre este valor promedio, este es el promedio de las personas con hipertensión arterial de los niveles de glucosa en ayuno, ¿ustedes creen que con este valor promedio yo pueda rechazar la hipótesis nula que habla de que ambos grupos son iguales? No, no puedo rechazar la hipótesis nula. El valor de P va a ser mayor que 0.05 y por lo tanto acepto la hipótesis nula. No podemos rechazarla, se acepta la hipótesis nula. Estamos en una región de aceptación. Esta región central, que está toda delimitada con blanco, todo esto se llama región central. Y si uno de los valores promedio de los grupos que estamos comparando con nuestros grupos control caen dentro de esta región blanca, dentro de esta región de no rechazar la hipótesis nula, pues estamos aceptando que ambos grupos son iguales. Ahora mismo voy a utilizar otro color y les voy a preguntar lo siguiente. Bueno, y la gráfica, si ambos grupos son iguales, pues va a ser exactamente igual a esta horrible con las barras rojas que tengo aquí, que dibujé muy feo porque tengo un pulso espantoso, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, vamos a suponer qué pasaría si en promedio
los niveles de glucosa en ayuno del grupo con hipertensión arterial estuvieran por aquí. Aquí están los valores promedio del grupo de los niveles, en donde estoy midiendo los niveles de glucosa en ayuno, pero que tienen hipertensión arterial. Toda esta gente tiene hipertensión arterial. Vean ustedes, no caigo en el centro de la campana de Gauss, ni siquiera estoy cercana a la tercera desviación estándar. El promedio de este segundo grupo está cayendo completamente en la zona de rechazo. Por lo tanto, yo no puedo aceptar la hipótesis nula. Yo debo aceptar que hay una diferencia estadísticamente significativa entre grupos. El valor de P entonces queda por debajo de 0.05. Y es que cada una de las colas de las campanas de Gauss valen, las colas me refiero a esta región verde, la voy a señalar con rojo. Esta es una cola, es una región verde. Cada una de las colas de la campana de Gauss vale o es equivalente a 0.025. Si yo sumo las colas de las campanas de Gauss, me da 0.05. Entonces, cuando P es igual o menor que 0.05, quiere decir que ese promedio que estoy midiendo o comparando contra un grupo control, en mi caso es este grupo rojo, cayó en la zona de rechazo. Aquí no puedo aceptar la hipótesis nula, entonces acepto que hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y la gráfica quedaría más o menos como esta con las barras moradas, donde vemos que en uno de los grupos los niveles de glucosa son bajitos, mientras que en el otro de los grupos los niveles de glucosa son mayores. Hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos porque el valor promedio del grupo que no es el grupo control, es decir, que son los pacientes que tienen hipertensión arterial, ese promedio cayó en la zona de rechazo. No cayó en la zona de aceptación, sino cayó en la zona de rechazo. Está muy alejado de la campana de Gauss. De la campana de Gauss, no, perdón, del valor promedio de la campana de Gauss. En esta diapositiva me voy a permitir hacer unas animaciones para que quede un poquito más claro los conceptos de aceptación y rechazo cuando estamos comparando el promedio de dos poblaciones. Vean ustedes, voy a volver a hacer las gráficas. Cuando las gráficas estaban así, estos son promedios más o menos las desviaciones estándar. Quedamos que la hipótesis nula se aceptaba, ¿verdad? No podíamos rechazarla. Cuando las gráficas estaban de esta manera, aquí tenía un grupo con un promedio chiquitito y una desviación estándar dada. Acá tengo un promedio un poquito más grande, bueno, no un poquito, un muchito más grande, entonces no puedo aceptar la hipótesis nula, acepto la hipótesis alternativa que indica que hay diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Cada una de estas barras se interpreta en función, las que señalo en morado, o sea, todas las barras se interpretan en función de una campana de Gauss. De tal manera que para cada una de las gráficas, es decir, para la gráfica 1 y para la gráfica 2, ¿cuántas campanas de Gauss creen que tengamos para cada una de las gráficas? Es correcto, vamos a tener 2 campanas de Gauss para cada una de ellas. Primero me voy a ir con la más obvia. En este caso, en la gráfica donde yo acepto la hipótesis alternativa, es decir, donde hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, voy a tener una campana de Gauss que se dibuja más o menos así con un promedio y aquí tengo la zona de rechazo, ¿verdad? Que las dos colitas de la campana de Gauss cada una equivale a 0.025. Si sumamos ambas colas de la campana de Gauss, pues entonces me dará 0.05. Esta campana de Gauss, hagan de cuenta que corresponde a la primera barra, a esta barra que voy a colorear en verde, para que no nos confundamos. Ahora mismo voy a utilizar el color amarillo para representar la campana de Gauss de la segunda barra a su vez, la segunda gráfica donde yo acepto la hipótesis alternativa, donde hay diferencias estadísticamente significativas. Espacialmente, la campana de Gauss que aparecería representando a esta barra en color amarillo estaría esta por acá, donde tengo la campana de Gauss y aquí tengo un promedio. Vean ustedes cuál es la diferencia en distancia. Vean ustedes, aquí está, la voy a señalar con el cursor rojo. ¿Cuál es la diferencia en distancia de los promedios de la barra verde y de la barra amarilla? Es una diferencia abismal.
No hay manera de aceptar que ambas barras sean iguales, porque aquí tengo una campana de Gauss y espacialmente la otra campana de Gauss queda a kilómetros de distancia. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo 1, donde aceptamos la hipótesis nula, es decir, el criterio de igualdad. Lo voy a colorear aquí como en color marrón a la primera gráfica para pintar la campana de Gauss. Vean ustedes, aquí ya pinté la campana de Gauss donde tengo un promedio en la zona de aceptación señalada en color blanco y la zona de rechazo que trato de pintarla de color marrón. La segunda, la voy a colorear en color naranja, la segunda barra está coloreada en color naranja y ya atendiendo el concepto que vimos en la gráfica 2, que cada una de las barras se interpreta en función de una campana de Gauss y cuando hay diferencias estadísticamente significativas, hay una diferencia espacial, es decir, un espacio importante entre ambas campanas de Gauss. ¿Cómo creen que estén las campanas de Gauss en esta gráfica número 1? Es correcto. Están pegaditas, incluso yo diría que están encimadas, de tal manera que los promedios quedan muy cerquita y por eso yo no puedo rechazar la hipótesis nula. Como una parte de la campana de Gauss, vean esta parte de la campana de Gauss toca la región de aceptación de la primera campana de Gauss. Lo voy a volver a repetir. Una parte de la segunda campana de Gauss toca la región de aceptación de la primera campana de Gauss, entonces quiere decir que son muestras de la misma población y entonces asumimos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Espero que ya haya quedado un poquito más claro el concepto. Una vez que lo dibujo. Bueno, pues ya para finalizar esta presentación vamos a retomar algunos conceptos básicos que van a ser punta de lanza para entender los resultados que vamos a ver en los métodos estadísticos para el análisis de datos. En principio, en este primer módulo vamos a abarcar algunos métodos estadísticos que nos ayudan a analizar variables del tipo numéricas, donde voy a tener promedios y desviaciones estándar, y tomé la decisión de hacerlo así porque a mí me parece, esto es decisión propia y criterio propio, a mí me parece que entender los conceptos de región de aceptación, de región de rechazo, de campana de Gauss, etcétera, es muchísimo más fácil cuando tenemos promedios y desviaciones estándar que estamos comparando. Bien, retomemos estos conceptos. La región de aceptación es el intervalo en el que se acepta la hipótesis nula. Me voy a centrar en este momento en la campana de Gauss que está pintada en color amarillo. ¿Cuál sería la región de aceptación? Vean ustedes, tengo dos regiones de rechazo, una que está a la izquierda de la campana de Gauss, que mirando de frente a la pantalla es la que estoy coloreando en este momento, y la otra que está a la derecha de la campana de Gauss. Bueno, esas zonas serían las zonas de rechazo. Ergo, la zona de aceptación es todo lo que queda en la parte central de la campana de Gauss. Aquí tengo un promedio que se llama M0 y se llama, como ya lo mencioné, región de aceptación. Vean ustedes, aquí tengo un concepto que también yo creo que vale la pena retomarlo, que se llama hipótesis nula. En la hipótesis nula, yo como investigador infiero, digo que la hipótesis de investigación, que es esta, es igual a la hipótesis nula y que la hipótesis nula yo ya sé que es un criterio de igualdad. Entonces asumo que no va a haber diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que estoy comparando. Les pregunto al auditorio, de acuerdo con lo que vemos en la diapositiva, ¿cuántos grupos estoy comparando? Pues estoy comparando dos. Si estuviera comparando tres grupos, tuviera tres campanas de Gauss. Si estuviera comparando cuatro grupos, entonces tendría cuatro campanas de Gauss y así sucesivamente. Aquí solamente estoy comparando dos grupos donde veo un promedio y hay desviaciones estándar, aunque no lo logre ver, pero ahorita lo voy a dibujar y van a ver que va a quedar un poquito más claro. Aquí por otro lado tengo la hipótesis alternativa donde digo que mi hipótesis de investigación es igual a la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa quiere decir que el promedio cayó en la región de rechazo. Esto quiere decir que hay diferencias estadísticamente significativas entre grupos. No puedo aceptar entonces que mis grupos son iguales. Sin embargo, hay situaciones en donde tengo niveles críticos de decisión y esto sucede cuando tengo datos o cuando aparecen datos en los extremos de la región de aceptación. Por ejemplo, todas las campanas de Gauss, aunque no se ven, tienen aquí un cuadrito central, una barra
donde aparecen también desviaciones estándar. Desviación estándar a la izquierda y desviación estándar a la derecha. Esas desviaciones estándar representan o son valores. Cierto es, yo no puedo decir que la desviación estándar pues no representa nada o no hay ningún valor o se calcula con base en nada. No. Las desviaciones estándar se calcula con base en valores. Vean ustedes, aquí me voy a centrar en la caja de color verde, donde tengo mi valor promedio, pero la desviación estándar tiene valores que toca la región de rechazo de la misma campana verde. Sin embargo, está al límite, si me fuera un poquito más para acá, perdón, lo voy a colorear de color verde nuevamente, vean ustedes, está al límite de la región de aceptación de la campana en color amarillo. ¿Cómo decido que estos grupos son iguales o son diferentes? La función de decisión depende del estadístico. El estadístico que nosotros elegimos seguramente nos va a permitir resolver el contraste. Sin embargo, este estadístico no está exento de errores. Y es que yo puedo incurrir al tener un ejemplo, al tener una situación como las que les estoy presentando en pantalla, puedo incurrir en un error, ya sea en un error tipo 1, que ya vimos qué significa un error tipo 1, o puedo incurrir en un error tipo 1, un error tipo 2. En el error tipo 1 me dice rechaza la hipótesis nula. O sea, me dice rechaza que los grupos son iguales. O sea, acepta que los grupos son diferentes. Pero la realidad es que los grupos eran iguales, que no había diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Y es que los errores estándar se tocan tanto, o sea, hay un nivel crítico ahí de decisión porque hay datos que se están tocando, las campanas se superponen, no hay un espacio físico real que separe a las campanas, que es un poco difícil tomar la decisión. Entonces el error tipo 1 me dice, rechaza la hipótesis nula, pero al final esta hipótesis nula era cierta y no había diferencias estadísticamente significativas entre grupos y yo dije, sí hay diferencias estadísticamente significativas entre grupos, asumiendo que el espacio entre las campanas de Gauss era real cuando no lo es. O puedo cometer un error tipo 2 en donde el error tipo 2 me dice acepta la hipótesis nula y entonces yo digo son iguales. Los grupos, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Vean ustedes cómo se superpone una campana de Gauss con la otra. Y resulta que esto no es cierto. Resulta que a pesar de que hay valores dentro de estos intervalos, dentro de estas desviaciones estándar, hay valores que pudieran tocarse, que pudieran superponerse uno con otro, pues no es cierto, no son iguales, los grupos claramente son diferentes. Sin embargo, yo estoy aceptando que los grupos son iguales. Entonces, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado con las reglas de decisión, con las funciones de decisión, con el estadístico que estamos utilizando, con las pruebas que se utilizan después de los estadísticos que nos ayudan a tomar decisiones para no incurrir en ninguno de los errores cuando tenemos este escenario donde hay datos de ambas campanas. Vean ustedes, aquí tengo datos de la campana de Gauss amarilla que están superpuestos sobre la campana de Gauss verde, pero también tengo datos de la campana de Gauss verde que tocan la campana de Gauss amarilla y que aunque están más o menos en las regiones de rechazo, híjole, puede haber datos que caigan en la región de aceptación y entonces eso me haga incurrir en un error estadístico, ya sea error tipo 1 o error tipo 2. Bueno, ya que vimos todos estos conceptos, mañana en la práctica veremos cómo es que se aplican todas estas reglas de decisión. Muchas gracias por su atención.